Bueno, yo soy física, sé que me entrevistan precisamente para esta serie de entrevistas sobre físicamente posible. Y he hecho todos mis estudios realmente en física. Hice mi pregrado en la Universidad Nacional de Colombia, también mi maestría en física en la misma universidad. Y después hice mi doctorado en la Ludwig Maximilian Universidad en Múnich y pues varios postdoctorados en diversos sitios, en los institutos. Mi área especial de especialidad es la óptica, en particular la óptica cuántica, y he hecho varios postdoctorados pues, y estadías en muy diversos sitios. Una de las pues, cosas más, actualmente estoy ya retirada, pero soy profesora emérita de la Universidad Nacional y continúo activa en muchas, especialmente en la Red Colombiana de Mujeres Científicas, tratando pues de motivar a las nuevas generaciones de jóvenes mujeres hacia el estudio de las ciencias y también a tratar de promover cambios en las políticas gubernamentales para conseguir mayor equidad para el trabajo de la mujer científica. Esas son pues parte de nuestras actividades. Claro. Bueno, no sé qué. Perfecto. Y bueno, y es Ángela María Guzmán para todos nuestro público. Ah, sí, Y no sin dije cómo dudas me llamo. una trayectoria increíble. Pero ahora le voy a preguntar un poco de esos comienzos, qué fue lo que la motivó a elegir una carrera en ciencias y en específico en el área de la física. Pues yo siempre cuento que eso hace ya como medio siglo, cuando estudiaba en mi colegio de monjas, teníamos todas profesoras mujeres, porque en colegios de monjas no dejaban entrar hombres. Claro, Entonces, bueno, una de las cosas que creo es fundamental para acceder a esa carrera de física es que nunca pensé que eso no fuera para un asunto de mujeres. claro, Entonces, mi profesora de física, cuando estábamos ya terminando el bachillerato, fue precisamente el alunizaje. Entonces, ella nos propuso para hacer trabajos acerca del viaje a la luna y ella lo que quería, pues yo era muy buena generalmente en matemáticas y en física, y a mí me dejó el trabajo de hablar sobre los principios físicos del viaje a la luna. claro. Pero ya te imaginarás, en esa época pues no había ni revistas, ni nada, nada, ni estaba la Sí, página web de sí, la NASA, nada de eso. O sea que lo único que yo conseguí fueron periódicos. Y ya te imaginarás cómo sería el periodismo científico de hace medio siglo. Entonces, yo me puse y saqué toda la información de los periódicos que yo veía que tuviera algo que ver como con tecnología o algo. Y yo le escribí, pues bueno, sí, que la ley de Newton, pero de ahí para adelante me puse a mirar, ay, interesante, le ponen un recubrimiento de asbesto para que no se queme cuando vuelva a entrar y yo qué sé, ¿no? Unas cosas así. Y eso le escribí y mi profesora quedó muy frustrada porque ella dijo que eso no eran los principios físicos. Pero a mí el viaje a la luna realmente fue algo que me motivó muchísimo. Yo quería mandar cohetes a la luna. claro. Y ahorita estamos súper emocionadas con el viaje a Marte. Sí, Estamos esperando, llega el 18 de febrero el rover que sí, mandaron a los Estados Unidos claro. y van a llegar otros dos, ¿cómo se dirá? Satélites circulando alrededor de Marte que lo mandaron los Emiratos Árabes y también el Japón, creo, ¿no? Seguro, O sea, sí. Y bueno, con tan solo 15 años ya comenzó en la Universidad Nacional de Colombia. ¿Cómo fue la experiencia ahí? ¿Cómo sintió que también la motivaron los profesores? pues fue interesante porque primero fue difícil, lo primero era que cuando quise presentar el examen de admisión a la universidad, me contestaron que como no tenía 16 no podía entrar a la universidad. Claro, Entonces mi papá, que era abogado, fue a la oficina de admisiones a preguntar, ¿cómo así? ¿Dónde está la ley que los menores de 16 no pueden entrar a la universidad?
Entonces ya acordaron que me dejaban presentar el examen de admisión y pues bueno, lo pasé y entré a estudiar física y pues no éramos tan poquitas, yo pienso que de todas formas habíamos como unas 4 o 5 mujeres, que es un número bastante importante en un grupo de Sí, unos 30 que iniciamos. Y con el transcurso del tiempo realmente nosotras continuamos, muchos de los compañeros hombres fueron dejando la carrera y quedamos un grupo más reducido, como unos 15 tal vez nos graduamos, que era uno de los grupos grandes en graduarse en ese tiempo en física, y de eso éramos como unas 4 o 5 mujeres. O sea, tampoco durante mi estadía en la Universidad Nacional como estudiante sentí que no fuera algo propio de una mujer el estudiar física, aunque fuéramos un poco menos en número que los hombres. Además, porque la Universidad Nacional ya en esa época tenía profesoras mujeres. Y mi primera profesora en la Universidad Nacional fue una japonesa que había venido a residenciarse en Colombia y fue la que nos introdujo al curso qué introductorio bueno. de... Ujú. Y luego tengo entendido que al culminar los estudios universitarios se dedicó por un tiempo a la docencia. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo es el pasar de recibir esos conocimientos a transmitirlos? Bueno, yo había ya estado dictando clases antes, toda mi carrera estuve trabajando en colegios. Mi mamá tenía un colegio y la primera cosa que hizo fue ponerme a enseñarles inglés a los niños de 5 o 6 años, entonces, mientras que estaba estudiando física. Claro. Y era muy divertido porque yo me inventaba las canciones, pollito, chicken, no sé qué. Y esa era mi forma de enseñar inglés porque yo ni había estudiado pues, educación, ni pues tampoco mucho inglés. Pero bueno, eh, de ahí pasé a dictar clases ya de física en colegios, porque en esa época pues los colegios no requerían que todos tuvieran la licenciatura y muchos de ellos, incluso el director de departamento nos dio como cuando teníamos como en el primero o segundo año, nos dio un certificado que decía que nosotros ya sabíamos tanta física como los licenciados en física y que podíamos dictar física en los colegios, lo cual Claro. probablemente era cierto. Entonces, empecé a dictar física en los colegios y las niñas a quienes les dictaban eran de mi misma edad, básicamente, porque física se dictaba en los últimos años. O Seguro. sea que la primera vez que entré a un salón de esos, las rodillas me temblaban y bueno, pero ahí ya empecé a dictar clases en colegios. Y hacia el final de la carrera incluso dictaba algunas, en una universidad empezamos a dar algunas ya ¿cómo se llama eso? Catedráticos, algo así, Claro. dando cátedras, no de tiempo completo en las universidades. Ya cuando lo grabamos, ¿por qué? Porque en esa época realmente no había mucho personal o mucha gente, muchos profesionales en física. En la universidad, el departamento de física pues había sido creado, no hacía mucho, pero y los profesores, la mayoría eran ingenieros. Claro. Entonces, tan pronto nos graduamos, empezaron a ver cómo contrataban a los nuevos físicos dentro de la misma universidad y en el momento en que nos graduamos, básicamente nos contrataron de nuevo como instructores y nos ofrecieron la posibilidad de iniciar la maestría que en esa época estaba organizada o estaba dirigida por un grupo de alemanes porque había un convenio entre la Universidad Nacional y dos universidades alemanas, la Universidad de Kaiserslautern y la Universidad de Mainz. Y ellos enviaron profesores alemanes que residían en Colombia para organizar la maestría. Seguro. Y luego nos daban la posibilidad de ir a hacer el doctorado en Alemania. Hay muchos a través del convenio. A mí ya no me tocó, porque durante un tiempo simplemente el que terminaba la maestría se iba a hacer el doctorado, pero cuando yo fui a intentar irme a hacer el doctorado, ya ese convenio se había acabado, el número de becas que daban, entonces tuve que presentar pues una concurso normal. Claro. Y el concurso lo administraba el ICFES, que es el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. Y ahí fue la primera vez que me di cuenta que yo era mujer en física, porque cuando fui a la entrevista del ICFES, la primera pregunta que me hicieron fue, ¿y usted como mujer, pues estudiando física? Entonces, pero esa fue la primera vez que dije, bueno, ¿y eso qué tiene de raro? ¿No? Claro. Pero bueno, me dieron la beca para irme a estudiar a Alemania, al mismo tiempo estaba aplicando a la Fulbright
y la claro. Fulbright me dieron también una beca y me dieron una pasantía para ir a Boulder, a lo que es ahora eso se llama el GILA, que es el Joint Institute for Laboratory Astrophysics, que ahora es sede del NIST, ¿no? Del National, Sí, para todo lo que tiene que ver con tecnología en Estados Unidos, el NIST. claro, Entonces, fue interesantísimo. Es decir, tuve la posibilidad de comparar entre un instituto de investigación fantástico en Estados Unidos, porque Chile es un instituto de primer orden en Estados Unidos, y en Alemania, ¿no? Porque yo claro, después de estar en Estados Unidos decidí que yo quería ver cómo era lo de Alemania, me salió la beca de Alemania después, entonces yo dije, pues me voy para Alemania. Y seguro. entonces me fui para Alemania y tenía el problema de que pues, en Estados Unidos me estaban esperando. Pero pues yo decidí mirar, como siempre, la curiosidad. Y entonces llegué a Alemania, hice el curso de alemán y me ofrecieron pues ir a una universidad por allá en Duisburg. Y yo fui a visitarla y la verdad no me gustó. Y Claro, entonces era como una universidad en un edificio antiguo, ¿no? Y habiendo visto el GILA de Estados Unidos, que era todo moderno, lleno de una cantidad de laboratorios y todo eso, pues yo no, esa universidad no me gustó. Entonces le dije a los alemanes, no, yo aquí no me voy porque yo aquí no me quedo porque yo tengo una beca en claro, Estados Unidos en este instituto. Y eso, pues no, no. Los alemanes, pero ¿cómo nos va a hacer eso? Ya estuvo haciendo el curso, yo pago, yo lo que sea, pero yo me voy. Entonces me pusieron en contacto con uno de los profesores que ha estado en Colombia y buscaron el contacto con Herbert Barter, que era el director de lo que se llamaba el Laboratorio de Láseres en Múnich. Y ese laboratorio de láseres estaba en el Instituto de Max Planck, donde está claro. en Garching, que está el Atomai, es grandísimo, hay varios institutos Max Planck en Garching, al norte de Múnich. Y él me recibió para hacerme la entrevista y yo creo que estaba muy divertido. Él me miraba como, bueno, a ver, esta es latinoamericana, mujer y todo, y no le queda bien una universidad alemana. Claro, Pero me dijo, no, si le gusta aquí, pues quédese. Ah, y yo, pues ahí sí, yo el Max Planck en ese momento todavía no era Max Planck de óptica cuántica, era el laboratorio de laser physics. claro, Y durante mi estadía, ellos estuvieron trabajando para volverlo el Max Planck de óptica cuántica. Y hacia el final, pues ya se convirtió en un instituto Max Planck, que ahora pues tuvieron un nuevo edificio. El nuevo edificio se construyó con todas las normas para poder hacer laboratorio de experimentos de óptica, porque tú sabes, tiene que ser claro, antisísmico y otra cantidad de cosas. Las placas de cemento tienen que estar separadas de las paredes con no sé cuánto. O seguro. sea, fue yo con todas las normas ese edificio para poder hacer experimentos en óptica. Ya en esa época estaban interesados en medir ondas gravitacionales por métodos ópticos. Seguro, Entonces, había que impresionante. hacer todo. Y qué destaca de esa experiencia, no solo académica en Alemania, sino que también de ver otra cultura, de conocer nuevas personas? ¿Qué se lleva de todo eso? Bueno, otra vez en Alemania se da uno cuenta de la diferencia de ser mujer en física. Claro, Porque, bueno, la vez que el Max Planck fue muy interesante porque pues llegaban los físicos, sobre todo en óptica, de todo el mundo. Pues era un centro muy importante de sí, interacción. Y el grupo de física teórica que éramos nosotros, poquitos, éramos como unos 8 o 10, dirigido por Pierre Maestre, quien pues ha sido por mucho tiempo el director del Física, sí, el editor de Física Review Letters recientemente. claro. Él, bueno, tenía el grupo, pero nosotros no quedábamos dentro del edificio, a nosotros nos habían hecho un container afuera como los de las escuelas, Sí, cuando, como pequeñas casetas, sí,
y tampoco teníamos aire acondicionado, bueno, porque en Alemania nunca hace calor, pero en verano a veces sí hacía mucho calor. Entonces nos acondicionaron unas mangueras para poner agua en el techo. Los 2 o 3 días que en Alemania hacía calor nos refrescaban con mangueras de agua por el techo. Y era el grupo de teoría, de Claro. física teórica, dentro de estaban todos los laboratorios, etcétera. Pero llegaban todos los científicos relacionados con óptica, entonces uno tenía la posibilidad de relacionarse con todos los europeos, etcétera. Y además realmente se interesaban mucho por enviarnos a eventos internacionales, etcétera. Y yo tuve la posibilidad, ya casi terminando mi doctorado, de ir a Finlandia a participar en el la primera conferencia sobre enfriamiento con láser. De ahí nació todo esto que hemos hecho de pues realmente tener el condensado de Einstein, etcétera. Y en esa conferencia la única mujer era yo. Claro. Estaba Claudio Antonucci y estaba William Phillips. Y había también un físico ruso. Entonces había como una competencia, ellos estaban discutiendo todos los posibles métodos de enfriamiento con láser. Y en ese momento no se conocía sino el enfriamiento Doppler, era Claro. la idea. Es decir, que uno frena los átomos, yo no sé si tú sabes de enfriamiento de átomos con láser. Bastante básico sería mi conocimiento en comparación, pero es un tema súper interesante si hay una manera de explicarlo a todo público, sin dudas no sería la única curiosa por De el tema. una, de una. Bueno, tú sabes, los fotones tienen momentum, Sí, ¿verdad? Entonces, básicamente, si un átomo absorbe un fotón, recibe el momentum del fotón. claro, Entonces, si tú enfrentas un haz de átomos con un haz de fotones, un láser, y lo obligas a que esté absorbiendo seguro, fotones y luego los está reemitiendo, pero en forma espontánea en todas direcciones. Entonces, hay un cambio neto en la transferencia de momentum claro, y después de muchas, muchas, muchas absorciones y remisiones, los átomos empiezan a perder energía cinética y se van frenando. claro. Eso se llama enfriamiento Doppler. Pero lo interesante era que William Phillips, que trabajaba en el NIST y sigue trabajando en el NIST, habían hecho experimentos de tiempo de vuelo para saber cuáles eran las velocidades de los átomos. Claro, Y entonces en esa época ya habían logrado crear lo que ellos llamaban como una melaza óptica, que veían que podían como tener algo en el cruce de 3 láseres. seguro. Y se creaba como, en esa época trabajaban creo que con átomos de sodio, y se hacía como, lo llamaban melaza porque tenía la consistencia como de la miel. Entonces, lo que hacían era medir la velocidad de los átomos dejándolos sueltos y entonces viendo cómo caían, podían calcular qué velocidad tenían dentro de la melaza. Y lo interesante era que la velocidad era mucho menor que la que se podía obtener por enfriamiento Doppler. Claro, Entonces, estaba la discusión de cuáles eran los mecanismos por los cuales uno podía enfriar los átomos más allá del enfriamiento Doppler. Y era muy interesante ver pues a Antonucci discutiendo con el físico Yaminogin, un físico ruso, y se mandaban papelitos y todo mientras que estaban nosotros oyendo a los conferencistas, en fin. Pero fue muy interesante, fue en un invierno en Finlandia cuando había 40 metros de nieve. claro. Pero ver a todo esto fue un grupo relativamente pequeño en realidad. Y de allí nació todo esto de enfriamiento de átomos con láseres. Como a los 3 o 4 años, Quantanucci publicó el artículo de enfriamiento Sísifo. Porque Quantanucci, no solamente óptico, sino increíble físico atómico, ¿no? Estudió todos los asuntos de las transiciones teniendo en cuenta los niveles magnéticos. Seguro. Y entonces pudo explicar por qué razón en realidad se ocurría el enfriamiento. Y lo llamó Sísifos porque al tener los láseres, al tener los átomos entre estos láseres,
se crea lo que nosotros llamamos un potencial óptico, que es decir, como tener montañitas Claro, de ya potencial creadas por el láser para los átomos. Entonces, estos átomos que se mueven en ese espacio en donde hay un láser que crea como montañitas para los átomos, hacen que el átomo sube la montañita y pierde energía cinética y la probabilidad de que emita un fotón, es más alta cuando está en la parte superior, lo emite y cae como al fondo del potencial. claro, Al emitir el fotón cambia de estado magnético. El problema es que las niveles de energía son diferentes para los diferentes estados M. Bueno, entonces lo que pasa es que el átomo a medida que va subiendo y bajando estas montañitas, pues va perdiendo cada vez más energía hasta que finalmente queda en un pozo de potencial. Y lo llamó el efecto Sísifo por la historia de la mitología griega, en que el rey que fue condenado por toda la eternidad a subir una piedra por la montaña, dejarla caer y volverla a subir. claro. Y con eso, pues por eso y por todo su trabajo anterior, recibió el premio Nobel Cloud Technology. Y con William Phillips en ese momento, y con Steven Chu, que después fue el secretario de Energía de los Estados Unidos. Impresionante, la verdad. Qué buena experiencia. Y como mencionaba, en ese momento era la única mujer en esa conferencia, también de América Latina, un poco una precursora de todo lo que es, bueno, el rol de la mujer en la ciencia por allí. Pues tengo una foto hermosa que, bueno, fue publicada en el libro de los premios Nobel. Cuando le dieron el premio Nobel a William Phillips, él presentó en su conferencia de premio Nobel la referencia a esta primera conferencia, que fue donde nació todo esto, y publicó la foto de los participantes. Y ahí estoy yo, como la Claro, única mujer de paso latinoamericana. Y, y es interesante porque creo que nosotras, yo en Alemania había muy pocas, digamos, físicas alemanas que estuvieran haciendo el doctorado. Creo que conocí una por ahí. En cambio, más que todo las latinas, ¿no? claro. Las latinas somos más dadas a incursionar en los campos en que se supone que son de hombres. Bueno, pero fue muy interesante. Años después él me estaba buscando, porque yo pues he tenido bastante contacto con William Phillips también. Y nos dio una conferencia cuando organizamos el Año Internacional de la Luz. Me invitaron para una conferencia magistral en la sesión de inauguración. Es una bellísima conferencia. Bueno, eso es algo, pues. ¿Qué más me estabas preguntando? De ahí para allá, bueno, se terminó el doctorado, y tenía que regresar a Colombia. Claro, Tenía el compromiso de, obviamente, a nosotros nos enviaban dejándonos reservado el trabajo en la universidad, de modo que yo volvía a mi posición de profesora en la seguro. universidad y, y eso pues era muy bueno porque realmente los nuevos graduados, incluso estudiantes míos que han hecho doctorado posteriormente, muchas veces no encuentran una posición en Colombia, lo que es lamentable, y tienen que conseguir trabajo en otro país y se Claro, pierde todo el esfuerzo que hace el país por preparar a la gente. Bueno, sí. entonces llegué a Colombia. ¿O tiene preguntantes de esto? No, y ahora le iba a preguntar sobre el hecho de que, bueno, fue pionera en la red de investigación en óptica en su país. ¿Cómo recuerda que fue todo eso de, bueno, reunir profesionales? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues recién llegada era como difícil porque no, realmente yo creo que fue doctorado en óptica, yo trabajé en óptica no lineal en mi doctorado, pero era teórica. Entonces, y tú sabes, realmente laboratorios en esa época, la misión alemana había dejado bastantes laboratorios en la Universidad Nacional, pero la mayoría pues eran de materia condensada y de colisiones Claro, atómicas y cosas así, pero no había mucha sección en láseres. Entonces, poco a poco, algunas otras personas empezaron a interesar en eso de los láseres y yo tuve algo que cambió totalmente el curso pues, de mi vida profesional. Y fue que tuve la posibilidad de que me invitaran a
workshop, pero sí, claro, sobre fibras ópticas, pero workshop en el sentido de 2 semanas, 1 o 2 semanas que se hacía en el Centro Internacional de Física Teórica en Trieste, que es un centro internacional creado por Abdus Salam. Abdus Salam incluso visitó a Colombia porque ellos en algún momento querían hacer un centro hermano o hijo claro. centro hijo en Colombia, pero que después hicieron uno. Bueno, es otra. Entonces, Abdus Salam fundó el Centro Internacional de Física Teórica en Italia, en Trieste, que es uno de esos centros absolutamente hermosos. Imagínate que queda al lado del Palacio de Miramar. El Claro, Palacio de impresionante. Miramar era donde vivían Maximiliano y Carlota antes de irse a aventurar por allá a México. Y con sus jardines hermosos. Y el Centro de Física Teórica tiene edificios de forma tal que uno sale a caminar y puede estar por los jardines del Palacio de Miramar para Claro, poderse concentrar en sus pensamientos y sentarse allá a meditar en física. O sea, es uno de los institutos más bellos para física en este mundo, creo yo. Pero es de teoría. Actualmente tiene algunos laboratorios. seguro. Pero yo llegué allá y obviamente una biblioteca, cuando en Colombia en esa época, si había revistas llegaban como 6 meses de tarde, ¿no? Y Claro, eran muy pocos. Entonces llega uno al Centro Internacional de Física Teórica y había la biblioteca más fabulosa y la idea era precisamente la de Abdus Salam, era darle esa oportunidad a los científicos de países en vías de desarrollo de poder continuar haciendo investigación de frontera. claro, Esa fue su intención al crear ese instituto. Y luego trató de crear institutos hijos, ¿no? Del Centro Internacional de Física Teórica y se creó uno en Colombia que es el Centro Internacional CIF en Bogotá, que aún sigue teniendo actividades, ¿no? Tal vez claro, no tan como el Centro Internacional de Física Teórica en Trieste. Y el estar allá pues me dio la oportunidad de enterarme de toda la parte de tecnología de fibras ópticas, porque aunque era de teoría, ellos eran conscientes de que los países en vías de desarrollo tenían que entender las nuevas tecnologías que estaban adquiriendo. Entonces empezaron toda esta serie de talleres en fibras ópticas. Y en esa época muchos de los profesores eran, pues, además de europeos, brasileros, porque Brasil inició muy temprano toda la parte de desarrollo de fibras ópticas con profesores que se han entrenado en Estados Unidos y en Europa y se lanzó en Campinas con investigación y a montar un primer jalador de esos de fibras ópticas claro. y, y entonces yo fui a varios de esos talleres y empecé a preparar talleres también de fibras ópticas en Colombia. Hice, por ejemplo, un curso para los ingenieros de empresas públicas de Medellín para enseñarles lo que era la fibra óptica, porque en ese momento Colombia empezó a comprarlos y los ingenieros eléctricos, pues ellos manejaban la fibra de cobre, ¿no? Claro, Entonces ellos cogían la fibra como si esto fuera, y ¡ay, está sucia! Y, porque ellos no tenían ni idea de que eso era fibra. claro, Entonces, había que enseñarles y sobre todo no entendían tampoco, por ejemplo, cómo eran las pérdidas en la fibra. Era muy interesante, ellos hacían uniones entre fibra multimodal y monomodal. Entonces, cuando medían pérdidas, les daba una cosa cuando mandaban la luz en una dirección y otra cuando la mandaban en la otra dirección. Y entonces no entendían, ¿no? claro, Así que fue muy interesante dictar el curso de fibras ópticas. Y bueno, de ahí en todo eso nació, con gente de Trieste también y todo, empezar a hacer eh, talleres e incluso una reunión internacional en óptica. Entonces, por esa época, yo estoy más o menos siguiendo así el tiempo. Entonces, claro, se hizo el primer encuentro internacional en óptica y láseres en Latinoamérica y que el primero, creo que el primero fue en Bogotá, el puro primero lo organizaron como en Bogotá con Edien Álvarez. En esa época yo todavía no había llegado al doctorado, pero luego pasó a Argentina, a Brasil y empezó a votar, que era el Optilas, seguro. que es una de las conferencias importantes en América Latina en óptica, si no la más importante. Bueno, y
además, en Colombia, pues empezamos a hacer encuentros en óptica. Entonces, yo ya empezaron a llegar gente, empezó a llegar a la UIS. La UIS es la Universidad Industrial de Santander, tenía un convenio con Francia y allí varios estudiaron óptica. Y todavía es un grupo muy fuerte en óptica en Colombia por su interacción con el Instituto en Francia, en realidad en la Universidad de Besançon. Y también llegaron algunos de Alemania que habían hecho también trabajo en óptica y empezaron a trabajar en la Universidad Nacional en Medellín y en la Universidad de Antioquia, en Medellín también. Y algunos que estaban en la Universidad Nacional se movieron para Cali, a la Universidad del Valle, y empezamos a hacer entonces un grupo de personas que estaban interesadas en promover la óptica en Colombia y en hacer investigación conjunta, etcétera. De ahí nació la idea de crear la Red Nacional de Óptica. Y yo fui la coordinadora desde el principio de la Red Nacional de Óptica. Y una de las ideas que tuvimos, además de hacer conferencias, era que pudiéramos hacer cursos nacionales de óptica Seguro. y que fueran válidos en las distintas universidades. Entonces hicimos varios en que, a ver, si querían aprender de láseres, pues yo era la que tenía que dictarlo. Entonces teníamos que traer a los estudiantes de Medellín, etcétera, Bogotá, y si otros querían aprender de espectroscopía, que había que llevarlos a otra parte y así, ¿no? Claro. Entonces, yo era la de óptica cuántica y láseres y todo ese asunto, y ellos tenían cada uno tratamiento de imágenes, etcétera, distintas especialidades. Y así nos unimos para que pudiéramos sacar gente con un doctorado fuerte en el área de la óptica. Y empezamos a crecer y a hacer encuentros nacionales seguidos, incluso más regulares que los encuentros de la Sociedad de Física. Y con 60, 70 personas, 70 estudiantes participando, y fueron realmente muy exitosos. Entonces, cuando fue los 500 años del descubrimiento de América, Sí. eso fue ¿cuándo fue? En el Eh, 92. 1992. Fue los españoles decidieron crear una nueva conferencia que era la Conferencia Iberoamericana de Óptica. claro. Esto era lo que ahora se llama la RIAO, ¿sí? Reunión Iberoamericana de Óptica. Una colega española muy querida, María Isuel, es muy conocida, ha sido presidenta de la SPI, etc. Toma la iniciativa también de crear esta nueva conferencia. Y nosotros teníamos Optilas. Entonces, llegó el momento en que Optilas y la RIAO se iban a realizar el mismo año. Y pues estábamos como preocupados, aunque yo ahora no sé qué tan consciente era, pero el ICTP sí era, el Centro Internacional de Física Teórica, sí era muy consciente. Y en esa época estaba Ana Consortini, presidenta de la Comisión Internacional de Óptica. Y entonces, del ICTP, Galieno Denardo, que era quien manejaba el grupo de óptica, me llamó y me dijo, mira, yo quiero que hables con Ana Consortini. Y me puso el teléfono. Y entonces Ana Consortini empezó, Ángela, ¿cómo va a ser que va a haber dos conferencias pues, de habla hispana el mismo año, internacionales? Eso nos desordena a toda la gente internacional de la Comisión Internacional de Óptica, hay que poner eso en orden, hay que hablar, etcétera. Entonces, bueno, yo ya aprendí que eso tocaba empezar a negociar asuntos a nivel internacional, Claro. ¿no? Entonces, bueno, hablamos con los argentinos, que ellos iban a hacer la RIAO, y acordamos con los argentinos que uníamos las dos conferencias y las hacíamos en Cartagena. Claro. Y entonces, en el 98, hicimos la conferencia, la RIAO Tilás, que fue la primera en Cartagena. Bueno, era la primera conferencia internacional que yo organizaba en mi vida, ¿no? Y además, pues era sin plata, porque pues bueno, el Colciencias, la Fundación Nacional de Ciencia en Colombia, Colciencias, pues nos dio una platica para invitar a los profesores, pero tú ya sabes, uno llega al hotel, pues yo lo hicimos en el Hotel Caribe, que es un hotel muy lindo, todo colonial, en Cartagena, absolutamente hermoso, con unos patios que tiene árboles,
con osos, estos son los osos estos que se duermen, los perezosos, y Sí, cosas por el estilo, absolutamente hermoso. Bueno, entonces, y ayuda muchísimo tener un hotel tan lindo y una ciudad tan linda para una conferencia internacional. claro. Como yo estaba en Alemania y también había hecho ya postdoc en la Universidad de Arizona, trabajando con Pierre Mastre, eso ya me salté al 98, en el 95 estuve trabajando en Arizona, que fue el año en que apareció el condensado de Bose-Einstein. Claro. En el condensado, ese año yo estaba trabajando precisamente en un modelo de láser de átomos, o sea, hacer un haz de átomos que tuvieran coherencia, ¿no? Un haz coherente de átomos. Algo así como un condensado de Bose-Einstein, pero moviéndose con una velocidad constante o algo así que tuviera un Seguro. estado definido de energía. Bueno, y eso publicamos un artículo que incluso es bastante citado, uno de mis artículos más citados acerca del láser de átomos. Eso es en el 95, me acuerdo por lo del condensado, que le dio el premio Nobel más tarde a Kepler, etcétera, Claro. ¿no? De Wyman y, bueno, y entre paréntesis con mi modelo de láser de átomos, eso te lo tengo que contar, el director del Instituto de la Universidad de Arizona, que era el Optical Science Center, ahora ya es un college completo de óptica, en esa época, pues oyó de mi modelo. Y Seguro. llegó buscándome, diciéndome, ya he oído que hiciste un láser muy femenino, que dispara como 40 átomos a la increíble velocidad de 2 centímetros por segundo, algo así de ese estilo. Pero bueno, esa época fue un año en la Universidad de Arizona, que es otro centro fabuloso, el Optical Science Center de la Universidad de Arizona. Claro. También ahora tiene un edificio fantástico, inmenso, en esa Impresionante. época, es impresionante. Pero pues bueno, en esa época tuve la posibilidad de estar en esa misma época con Luis Turner, que ahora tiene un instituto grandísimo en Palma de Mallorca, de la Unión Europea. O sea, en realidad, como estuvimos en los principios de todo esto, uno conocía a todas las personas que estaban jugando un papel muy importante en la óptica en el mundo. Claro. Bueno, entonces volvamos al 98. Entonces en el 98 estábamos con la RIA y Opilas. Entonces, en Cartagena invité entonces a gente de Alemania, de Estados Unidos, etcétera. Y era una época difícil en Colombia porque tú te acuerdas que Colombia pasó por un momento en que todo el mundo tenía miedo de ir, Claro. porque estaba en una situación complicada con todo lo del narcotráfico, etcétera, y la gente Sí. como, bueno, y había bombas, yo no sé, bueno, estábamos apenas saliendo de eso. Entonces todos eran como, y vamos, yo les prometía no les va a pasar nada, yo lo recojo, hice como 20 viajes al aeropuerto uno por uno a recogerlos. Y el evento, nosotros no sabíamos cuántos nos iban a llegar y estábamos los de la Red Colombiana de Óptica de Organizadores, nos distribuimos el trabajo y el primer día pues nos empieza a llegar la gente y en esa época uno no se registraba en internet, obviamente tampoco había esto de que yo pago aquí Claro. mi cuota de registrarme ni nada, no. Entonces llegamos nosotros y empieza a llegar la gente y a traer plata en efectivo, traían dólares en efectivo para pagarnos la inscripción a la conferencia. Entonces, en dólares. Y nosotros pues, no sabíamos mucho de cómo manejar todo ese asunto, o sea, eso fue otra aventura. Pero en general esa conferencia todo el mundo la recuerda como una conferencia muy, muy agradable, con excelentes presentadores. En esa época trajimos excelentes expositores, porque la Comisión Internacional de Óptica vino específicamente porque quería pues de ahí en adelante incorporar esa conferencia dentro del ciclo de las conferencias internacionales de la Comisión, Seguro. ¿no? Porque cubría toda Latinoamérica y España y Portugal. Claro. Entonces, de ahí para allá siguió en esto, o sea que tuvimos al presidente de la Comisión Internacional de Óptica, tuvimos al que iba a ser el futuro presidente de la Sociedad Americana de Óptica Society ahora, Gary Bourdieu, él fue, y tuvimos a Pierre Mestre y varios, ¿no? Y bueno, en fin, ¿qué más te iba a contar? Otro que fue a Colombia, por ejemplo, en la época por esa época fue Roy Glover. A Claro. Roy Glover, antes de que nosotros creáramos la red,
lo invitó el Centro Internacional de Física a dictar pues a contribuir en un taller que en esa época se llamaba electrónica cuántica, porque no se decía láseres, sino lo llamaban electrónica cuántica. Y seguro. entonces invitaron a Roy Glauber a la conferencia de electrónica cuántica, y yo me acuerdo acompañando a Roy Glauber y a Pierre Mestre por Bogotá a ir a comprar artesanías y todas esas cosas. Y lo más grave era que la gente, los estudiantes de ese taller, esto es mucho antes, estoy hablando como de los 80, hacia los 80 Claro. y algo, 86 o algo así. eh, los estudiantes eran ingenieros y Roy Glauber hablando de toda la teoría de coherencia de la luz que le dio luego el premio Nobel. Claro. Imagínate, y un público en Bogotá de unos 15 estudiantes que la mayoría eran ingenieros. Bueno, estos son todos los principios. Bueno, entonces ya llegamos como hasta el 98, o sea que ya vamos bien. Sí. Y bueno, y luego ya un poco más adelante, en el 2001, fue nombrada miembro del Consejo Internacional de la Sociedad Americana de Óptica. Ahí, ¿en qué consistía su labor? Eh, Primero me hicieron miembro y como al año me nombraron la chef de eso. Y la labor era que en ese momento la sociedad era la Sociedad Americana de Óptica. ¿Sí? Claro, Y entonces tenían miembros de distintos países, pero ellos querían convertirse realmente en una sociedad internacional. Entonces tenían el Consejo Internacional de la Sociedad, y la idea pues era expandirse y crear realmente una gran cantidad de lo que ahora tenemos, lo que tienen, capítulos de estudiantes y otro seguro. tipo de capítulos en los distintos países. Pero en Latinoamérica no había muchos, Brasil, ¿no? Obviamente, creo que Argentina, pero en Colombia pues no, ¿no? Claro, Entonces, parte de mi labor allí pues fue empezar a crear capítulos estudiantiles. En Colombia ya hay ahora como 8 capítulos estudiantiles de la OSA, que realmente les da muchas ventajas a los estudiantes, ha propiciado una cantidad de formación como líderes en la óptica a estudiantes de los diversos países latinoamericanos y ha abierto muchos espacios. Tienen esa seguro. conferencia, ¿no? Años que los invita a líderes de distintos países a interactuar y a proponer ideas para científicos jóvenes. Es fantástica. Entonces, en esa época se estaba haciendo eso, tratando de expandir la Sociedad Americana de Óptica para que fuera realmente una sociedad internacional, y ese fue parte de mi trabajo. Pero también como chair del Comité Internacional, era miembro del Consejo del Board, del Consejo Directivo de la OSA. O Claro, sea que uno también allí veía la estructura de la sociedad, la importancia de, realmente la OSA es un aparato de publicaciones formidable, ¿no? claro, Y de muy alta calidad. Y es manejar todo esto, de todo ese aparato de publicaciones, y a veces uno piensa ahora con todo este cambio a acceso abierto a las publicaciones, como todas estas sociedades han tenido que estarse organizando nuevamente porque muchas de sus actividades y sobre todo de las entradas de esas sociedades es a través de todo su aparataje de publicaciones, porque los claro, congresos no dejan realmente mucho dinero. También aprendí allí la importancia de hacer lo que los americanos llaman lobby, y es que tiene uno que estar en contacto con los políticos para poder realmente tener influencia como científico, no por tener influencia, sino para que los políticos puedan tomar decisiones eh, políticas basadas en evidencia científica, claro, no por allá de los aires, como ha estado pasando recientemente en Estados Unidos. Entonces, la idea es poder aportar, no tomar decisiones. Nosotros los científicos no las tomamos, pero sí tenemos que darle información confiable a los políticos seguro. para que puedan tomar. Y allí me di cuenta, por ejemplo, cuando fue el 11 cuando fue el desastre de las Torres Gemelas en Nueva Ah, York, sí, la sociedad inmediatamente empezó a movilizarse para ofrecerle al país, a Estados Unidos, los métodos, muchos ópticos,
para poder ofrecer seguridad en los aeropuertos, etcétera. Sí, tú sabes, todas estas cosas son espectroscopía, etcétera, empezar claro. a desarrollar sensores, asuntos con luz para poder registrar, y todas esas cosas que lo revisan a uno y todo eso son Sí, métodos. Entonces, todo eso no solo le da una posibilidad al país de sentirse que ahora hay unos métodos científicos que te dan seguridad para poder viajar, sino además de eso crean nuevas industrias y nuevas posibilidades para los científicos. claro. Eso es lo que a veces yo creo que nos falta mucho en Latinoamérica, esa posibilidad de lanzarnos a ofrecer lo que somos capaces de hacer y tomar el riesgo, porque aquí muchas empresas fallan y a veces no funcionan, etcétera, y al fin una funciona. Nosotros a veces carecemos un poco de lo del riesgo, no sé en Uruguay, pero eso es Colombia, yo creo que eso es más que todo, Brasil es el más lanzado. Sí, por aquí también pasa. Y muchas veces se ve que muchos talentos científicos uruguayos se terminan también teniendo que ir al exterior para, bueno, en busca de oportunidades y es una lástima. Porque, bueno, hay muchísimo talento, solo que hay que cuidarlo y proveer oportunidades. Eh, Sí, sí. Y bueno, luego ya en 2005 fue elegida vicepresidente de la Comisión Internacional de Óptica. Y en eso, ¿cómo fue que se desempeñó? ¿Cómo fue la experiencia? bueno, Eh, nosotros en Colombia habíamos sido miembros de la Comisión Internacional de Óptica desde temprano, porque yo recuerdo, pues, la comisión contactó a Colombia y el director del Departamento de la Nacional me dijo, usted es la que sabe de óptica, sea el representante. Y pues bueno, yo quedé representante. Entonces, pero ya cuando me nombraron vicepresidenta, pues ya teníamos la red colombiana de óptica, ya había sido yo contacto con la sociedad de óptica, en la sociedad de óptica había estado en muchos congresos internacionales, etcétera. Y entonces, esto de vicepresidenta es por elección. Tiene uno que ir a todo un congreso donde todos los países votan, todos los territorios, los llamamos en la Comisión Internacional de Óptica. Cada territorio tiene un determinado número de votos y se vota por ver quién es elegido. Y la idea siempre era que los vicepresidentes sean de distintas regiones del mundo. Claro, Eso es todo un ejercicio político porque tiene uno que conversar con todos los delegados y toda la cosa. Y al fin, bueno, salí como vicepresidenta y entonces continué más bien pensando de nuevo en crear redes y organizaciones que nos permitan trabajar conjuntamente. Entonces, lo que hice fue más o menos, así como había motivado la creación de la Red Colombiana de Óptica, empecé a hablar de la Red Latinoamericana de Óptica. Y entonces con colegas latinoamericanos ya creamos lo que llamamos la red iberoamericana, porque queda España siempre y Portugal. A los europeos no les gustaba mucho que la red estuviera España y Portugal, porque como que les cambia el balance un poquito de Europa y ¿no? ¿Cómo claro. así? Que España y Portugal juegan como Europa y juegan como Latinoamérica también. Pero nosotros insistimos en que no, nosotros somos iberoamericanos y nos reciben así. Bueno, y creamos la red iberoamericana de óptica y eso fue precisamente, la presentamos al final de mi vicepresidencia. Eso logramos unirnos con Argentina. En esa época Argentina entró, pero luego por razones locales se salió. Pero entramos con México, Colombia, Brasil no, pero bueno, no recuerdo actualmente. Creamos la red iberoamericana de óptica. Oficialmente la pusimos en el Congreso de la Comisión Internacional de Óptica. Esa fue la vicepresidencia. De ahí me propusieron para secretaria general. Claro, Entonces, ya ahí entré yo a ser secretaria general de la Comisión Internacional de Óptica, que es miembro del Consejo Internacional de Ciencia, eh, miembro asociado. Y eso fue en el 2008, ya acercamos 3 años. Y en el 2008 entonces empecé a ser la secretaria general de la Comisión Internacional de Óptica, que pues promueve la óptica a nivel internacional, claro. y de la cual forman parte como miembros institucionales la OSA, la Sociedad de Óptica, la SPI, la Sociedad Europea
de claro, óptica, etcétera. Y pues todas las sociedades nacionales de los distintos territorios también de alguna forma se unen siempre a la Comisión Internacional de Óptica. Entonces, como secretaria, pues tenía yo que manejar tanto la página web como publicar el newsletter de la Comisión Internacional claro. de Óptica, ayudar también siempre a estar mirando con, pues, con los congresos y cosas por el estilo. Pero lo más apasionante pues es la interacción con los científicos de todo el mundo y conocer uno de los líderes de la óptica en los diversos países. ¿Sí? Claro. Eso es absolutamente maravilloso. Pasaron cosas lindas mientras que estaba de secretaria porque organizamos la celebración de los 50 años del Laser Fest, Sí, y organizamos también, pues la comisión contribuyó a la organización del Año Internacional de la Luz. Tú sabes que para que aprueben el Año Internacional de la Luz, un año internacional, eso tiene que ir por la UNESCO, claro, ¿no? No, que eso no es algo que lo puedan decidir simplemente las sociedades, sino que esto va por los gobiernos. seguro. Entonces, nosotros como Comisión Internacional de Óptica teníamos que hablar, por ejemplo, con el diplomático que representa a Colombia en la ONU para que él esté enterado y pueda votar por la aprobación de un año internacional de la luz. Claro. Eso fue parte del papel que jugó la Comisión Internacional de Óptica. ¿Y cómo surgió esa idea del Año Internacional de la Luz y cómo fue un poco eso de impulsarlo y justamente el plantear que esa idea, cómo fue todo eso? Pues fue muy bonito porque fue John Dudley. John Dudley fue el que llamaron Mister Año Internacional de la Luz. Yo conocí a John Dudley cuando estaba haciendo una de esas mis estadías en Francia, porque yo estuve en Metz y ellos trabajaban en Besançon y pues trabajamos conjuntamente Claro, en áreas de... En esa época yo estaba trabajando sí, siempre en cuántica, en asuntos de ellos estaban trabajando con fonones, cosas de esas. Bueno, eh, y yo conocí a John Dudley allá, y John Dudley tuvo la iniciativa, yo creo que lo nombraron presidente de la Sociedad Europea, no sé si era de física, recuerdo, o de óptica, no sé. En todo caso, en alguna de esas posiciones, él tomó la decisión de proponer esta idea y claro, empezó a organizarla y moverla, pero entonces teníamos que primero empezar a ver, porque esto va en orden en las organizaciones internacionales. Nosotros somos la Comisión Internacional de Óptica, teníamos que proponerle el asunto al Consejo Internacional de Ciencia, que es ICSU, más grandecito. E ICSU entonces si lo apoya, entonces, y también la IUPAC, la Unión de Física Pura y Aplicada, a la Unión de Química, etcétera. Entonces empezar a proponerles a todas ellas para que todas ellas vayan hacia la UNESCO y así de ahí para allá vamos hacia la ONU. Pero todo esto empezó con John Dudley y para poder conseguir todo este apoyo internacional, además del apoyo pues ya financiero y estructural que dan las sociedades, porque las sociedades, la OSA, la SPI, etcétera, obviamente tienen toda la estructura para poder producir pues páginas y todas esas seguro. cosas, pero la parte política internacional va por el lado de las otras organizaciones. Entonces, nos reunimos, John Dudley, en esa época yo ya estaba como secretaria de la comisión, estaba también de chair de un comité que aconseja al Centro Internacional de Física Teórica, el comité asesor del Centro Internacional de Física Teórica en actividades en óptica. Claro, Este comité está integrado por representantes de todas las sociedades, etcétera, y es el que siempre decidía cuál es el workshop que se va a hacer en óptica cada año en el Centro Internacional de Física Teórica y aconseja al Centro de Física Teórica en todas sus actividades de investigación en esa área. Yo era la presidía de ese consejo y me propusieron que hiciéramos una reunión porque aquí podían encontrar todas las sociedades europeas, etcétera, una forma de lanzar este año internacional. Y realmente allí hicimos una reunión en el Centro Internacional de Física Teórica y lo lanzamos y empezamos todos a trabajar, obviamente con el apoyo de las grandes sociedades, ¿no? claro, Y de allí nació, y cada uno empujando por su lado, porque yo en ese momento
Bueno, yo ya estaba en Estados Unidos, había empezado a trabajar primero en la Universidad Florida Atlántica, aquí en Boca Ratón, después en CREOL, que es este es el paraíso terrenal para la gente que hace láseres, ¿no? Un instituto donde tú encuentras los láseres de todas las frecuencias, de todos los tiempos, de los pulsos, de todas las duraciones, todo lo que se te ocurra, en otro de esos Claro, institutos fantásticos, CREOL, en Florida, además con un clima fabuloso, ¿no? sí. En Orlando, bueno, en Creole. Y estaba en Creole y también de secretaria y todo, pero al mismo tiempo, en Creole yo estaba de investigador invitado. Entonces ofrecieron un trabajo en México, en el Consejo Internacional de Ciencia. Claro. Y a mí me llamó la atención irme y me fui de oficial científico a trabajar en la oficina regional del Consejo Internacional de Ciencia. Y por esa época es que estábamos organizando también el Año Internacional de la Luz. Entonces, yo era en ese momento oficial del Consejo Internacional de Ciencia y tuve la oportunidad de ir a la conferencia de todas las partes que hace ese Consejo Internacional de Ciencias, eso lo hizo en Nueva Zelanda. Y entonces allá les presenté a todas las uniones, a la Unión de Química, de Física, a todas las uniones internacionales, toda esta idea para que pues se vinculaban y arrancábamos con el con el Consejo Internacional de Ciencia también apoyando todo esto del Año Internacional de la Luz. Seguro, impresionante, la verdad. ¿Y actualmente qué proyectos o investigaciones se encuentra haciendo? ¿En qué se ha estado vinculando más? Sí, después de estar en el Consejo Internacional de Ciencias, me fascinó todo el problema de la política. Yo estaba de oficial científico en el área de energías renovables y de desastre, pues asuntos de mitigación de desastres o de riesgos, por ejemplo, por el cambio climático, Claro. etcétera, ¿no? Entonces, yo estaba de oficial científico de eso para el área de Latinoamérica y tuve la oportunidad de conocer a muchos científicos que están interactuando con los gobiernos para implementar políticas en esa dirección, ¿no? Y Claro, políticas de energías renovables. Por ejemplo, uno de los miembros era una de las personas que trabajaba por parte del Brasil, fue alguien que propuso toda la política del etanol en el Brasil, claro. etcétera. Y en Colombia hay gente que está trabajando con toda la parte de hacer... de manejar residuos y cosas por el estilo, bueno, para producir energía. Entonces me pareció muy interesante tener la posibilidad de trabajar en el límite de interacción entre la ciencia y la política, porque es difícil entenderse con los políticos. Nosotros los científicos tratamos cuando tratamos, primero pues creemos que tenemos la verdad Claro, y la tenemos dentro de nuestras fronteras, pero no dentro de las condiciones de frontera que tienen los políticos, ¿sí? seguro. Ellos tienen otro problema, tienen un problema distinto. Entonces, no podemos sino opinar que las cosas tengan fundamento científico. Y fue muy interesante. Entonces, de ahí, bueno, ya me retiré porque se trasladaron de México para El Salvador, entonces ya yo me vine para Estados Unidos y empecé a vincularme con la Red Colombiana de Mujeres Científicas. A escribir parte de un libro, escribimos un libro sobre ondas evanescentes, una introducción a la plasmónica, con un colega italiano que salió hace 2 años, en el 2018, con la Springer Verlag, porque pues parte de mi trabajo en óptica cuántica ha sido estudiar bastante cómo es óptica atómica, cómo reflejar átomos en espejos láser, entonces con ondas evanescentes, Claro, para la idea de estudiar bien, sí, cuál es la dinámica de los átomos cuando llegan sobre un espejo atómico. seguro. Y, y ahora eso está dando lugar a toda una área, por ejemplo, que es la óptica no lineal con fibras ópticas. La fibra óptica pasa un láser, genera una onda evanescente y lo interesante es que eso genera un potencial que uno puede controlar con la intensidad del láser. Claro. Y entonces uno puede manejar los átomos variando la intensidad del láser y crearles como pozos de potencial cerca de la fibra, dependiendo de lo que tú haces con los láseres. Qué Entonces, interesante. esa es una que me fascina, eso es lo que ahora me fascina. Bueno, entonces, estaba diciendo, entonces estuve estudiando ondas evanescentes y aprender cómo se cuantizan las ondas evanescentes, etcétera, y entonces para poder hacer estos trabajos.
seguro. porque es para trabajar con átomos en ondas evanescentes. Entonces publiqué el libro, esto lo terminé hace 2 años, y de ahí pues muy involucrada con la Red Colombiana de Mujeres Científicas, porque pues hay mucho por hacer también en Colombia, ¿no? Entonces estamos organizando eventos, estoy como secretaria de la red, ayudando pues en toda la parte de transmisiones y talleres y cosas para niñas. Y, y de paso pues también empecé una maestría en energías renovables y la terminé el año pasado. Hice una maestría en energías renovables que es de la Universidad Francisco José Zelay del Fondo Monetario Internacional, Ah, claro. que lo quería hacer porque queremos con la red ver si podemos promover proyectos de instalar energías renovables en lugares apartados o para escuelas o para comunidades. Tuvimos un proyecto muy bonito para una comunidad de reinsertados. En Colombia se llama reinsertados a la gente que fue de la guerrilla y que Seguro. vuelve a la normalidad. Y hay muchos de ellos que les dieron terrenos en regiones apartadas y aunque les den electricidad, generalmente no les dan la misma cantidad del mismo número de kilovatios que podrían requerir, por ejemplo, para producir algo que les dé sustento. Entonces Seguro. presentamos un proyecto para hacer, para hacer acuacultura, Claro. cultivar pececitos ornamentales, utilizando energía solar para hacer toda la parte de hidráulica Genial. y que puedan tener también con el agua que se limpia, el agua que se va a botar, se pueda usar de abono para horticultura. Estuvimos por ahí haciendo eso, no lo probaron, pero esa es más o menos la idea. En eso Claro. queremos trabajar ahora. Yo estoy metida ahora en energías renovables. Y tan necesario que es hoy en día, la verdad. Sí. Y cómo ve el tema y el rol de la mujer en la ciencia hoy por hoy en Latinoamérica, pero en especial también en Colombia? ¿Cree que se está dando esa equidad en la cuota femenina con respecto a la masculina? O cómo se podría mejorar en ese sentido? Yo sé, siempre hay campo para mejorar, porque nosotras tenemos uno de nuestros ejes de trabajo es precisamente las políticas. Y es claro que pues las leyes han sido escritas por hombres, ¿no? Entonces todas las reglamentaciones, etcétera, pues dicen que son igualitarias, pero es que no es lo mismo la igualdad que la equidad. Seguro. Entonces, equidad es tener en cuenta las dificultades que nosotras tenemos para luego sí poder tener las mismas oportunidades. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos preocupa mucho es que, aunque en Colombia parece, no es que mucha gente estudia física, pero es más o menos paritario, es decir, no es que la mujer, hay muchas mujeres que estudian ciencia Claro. como, como pregrado. Pero lo que sí vemos claramente es que apenas va a entrarse a posgrado empieza a caer el número de mujeres en ciencia y pues ni hablar ya en doctorados, ¿no? Seguro. Entonces, nosotras creemos y que eso debe ser porque la mujer tiene que, obviamente, también tener su vida personal y su vida familiar y tener hijos, Claro. etcétera. Y eso es claro. Y muchas abandonan la carrera de científicas porque entran en esta etapa de los niños pequeños y las políticas no reconocen el hecho de que esos periodos, pues obviamente no hay producción científica, pero eso no quiere decir que la científica dejó de ser científica, Claro. ¿sí? Y hay que darle un tiempo para que cuando se reintegre vuelva otra vez a enterarse de todo y no pueden aplicarse las mismas normas de evaluación para darle proyectos, ni exigirle el mismo número de publicaciones, ni una cantidad de cosas. Claro. Si se quiere que la mujer continúe su carrera profesional. Y entonces, sí se ha visto que muchas mujeres después de que terminan la época de educar a los hijos, vuelven a la profesión y son muy productivas. Pero podrían hacerlo mucho antes y no tener nosotras mucha deserción si hubiera políticas que tengan en cuenta esta situación y una mayor equidad. Entonces, nosotras estamos buscando el año pasado hicimos precisamente para esta época, para celebrar el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Claro. hicimos varias actividades y una de ellas participó la ministra de Ciencias de Colombia y también ¿cómo es que se llama esto? No sé si es secretaría, pero hay la vicepresidenta de la República
tiene una institución dedicada a la mujer. Entonces es la Consejería Presidencial para Asuntos de la Mujer, Claro. Alta Consejería Presidencial para Asuntos de la Mujer. Y entonces ella, la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, y su grupo de la consejería, nos apoyó para crear un decálogo. Y creamos un decálogo de las cosas que queremos cambiar como mujeres científicas en Colombia. Y tenemos el decálogo publicado en la red. Obviamente, hasta ahora está pues en la lista, como yo digo, de la lista de los niños al niño Dios. Vamos a ver cómo se puede implementar todo eso Claro. para pero son puntos importantes acerca de cómo nosotras nos deben apoyar en muchas áreas. Por ejemplo, el reconocimiento es una cosa importante. Muchas veces a la mujer, nosotras somos menos dadas a hacernos propaganda, ¿sí? Y entonces hay poco reconocimiento y hay muchas veces en que el trabajo científico de la mujer se le acredita a otra persona, ¿no? Claro. Particularmente al director del laboratorio, etcétera. Hay el asunto de la maternidad, bueno, en fin, ahí hicimos todo un decálogo de las cosas que queríamos para que realmente se motive, por ejemplo, darle distinciones a las organizaciones que sean equipares en puestos directivos, porque las mujeres todas tenemos una carrera generalmente muy brillante, pero nunca llega a ser el director de nada, Claro. un techo de cristal, ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que hemos estado haciendo, tratando de promover eso. Y si bien en Colombia hay diferencia también en los salarios, no es tanto, en la parte estatal no lo es, porque la parte estatal tiene normas muy claras de cómo pagan, ¿no? Claro. En Estados Unidos hay más diferencia, porque en Estados Unidos es un negocio, se negocia, ¿no? Lo que se le paga a la persona es negociable. Seguro. Entonces, en ese caso las mujeres, no sé, pero en general nosotras somos como menos lanzadas a pedir más y a exigir más y a hacernos más propaganda y más visibilidad. Creo yo, no sé si sería mi generación. Seguro. Y también como mencionabas, ahora ya llega el Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia, el 11 de febrero. Y para culminar me gustaría pedirle si le quiere dar un mensaje a todas las niñas interesadas en la ciencia o que sueñan con ser científicas algún día, o aquellas científicas que hoy por hoy están tratando de dejar su huella. ¿Qué mensaje les darías a todas ellas? El mensaje más importante yo creo es que tenemos que desmitificar lo que es ser científico, porque yo odio cada vez que hablan de científicos y pues Einstein fantástico, pero se ha creado la idea de que los científicos son hombres y despelucados y como medio locos y qué sé yo. Ciencia, la ciencia la necesitamos en todo, ¿no? Entonces, nosotras ahora estamos haciendo talleres con niñas para enseñarles a que miren cómo crece una planta, para que aprendan a qué tienen que hacer para que crezca bien. Son cosas que todo eso es ciencia, son investigaciones, no sean fundamentales ni en el borde, pero te enseñan a analizar, a tener curiosidad, a observar, sacar conclusiones y constatar las cosas con la realidad. Entonces, yo creo que una de las cosas que he visto es que muchas científicas, incluso de países menos desarrollados, encuentran su camino en asuntos que son importantes para su país. Claro. Y tú puedes hacer muchas publicaciones importantes en temas en que, por ejemplo, la biodiversidad de Colombia es impresionante, ¿sí? Y eso no lo puede hacer otra gente. Y también, obviamente, por ejemplo, en todo esto que tiene que ver ahora con el COVID, has visto tú Sí, que quedan los países dependientes de la investigación que se hace en otros países, porque pues lo compartirán, pero quién sabe cuándo. Por eso hay que desarrollar nosotras nuestras propias herramientas y lo mismo va a pasar con el cambio climático. Nadie se va a preocupar por decirnos cómo hacer mitigación del cambio climático y todas las implicaciones que va a tener en nuestra sociedad. Eso lo tenemos que resolver nosotros, seguro. los científicos de los países. Y eso, para eso no se necesita, yo no creo que se necesitan más, se necesitan científicos que están dispuestos a tener curiosidad, a tener ideas, a constatarlas, a probar que las cosas son así, ¿sí? Que funcionan en la realidad. Y eso es lo que es la ciencia.
Y ahorita vamos a llegar a Marte. Muchísimas gracias por todo tu tiempo y amabilidad. La verdad que ha sido un muy lindo mensaje y sin dudas hay que seguir yendo en pro bueno, buscar esta equidad, no igualdad en lo que es, bueno, las mujeres en la ciencia y también seguir tratando de buscar nosotros mismos mediante esa curiosidad las soluciones a los problemas que nos encontramos. Así que muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti por la entrevista y quedan invitadas a la celebración del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que la vamos a hacer, la vamos a transmitir por nuestros canales de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. Invitamos a todas las niñas, va a haber talleres para niñas. Ojalá vengan niñas uruguayas, no son solo niñas, hay para todas las edades. Entonces las invitamos a todas muy cordialmente. Muchas Gracias. gracias, ahí estaremos.